Hoy se celebra el Día Internacional de Al-Quds. Al-Quds quiere decir Jerusalén en árabe. Este día fue declarado por el Ayatollah Khomeini hace 40 años para apoyar a los palestinos. Pero mientras hoy se celebra este día, simultáneamente Donald Trump mueve los hilos y da las órdenes para sepultar para siempre el sueño palestino de tener su propio país. Como un misil viene amenazante ya el llamado Acuerdo del Siglo, redactado desde el corazón del yerno del presidente y que según él dará paz eterna. Soy Roberto Lamadrid y desde aquí, desde Oriente Medio, detrás de las razones que mueven al mundo entero, comenzamos. Se firmará un acuerdo tripartito entre Israel, la Organización para la Liberación de Palestina y el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamás, para establecer un Estado palestino llamado la Nueva Palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza. Los grandes bloques de asentamientos israelíes permanecerán en poder del régimen de Tel Aviv y los asentamientos aislados se unirán a ellos y no se desmantelarán. Egipto dará tierras a la Nueva Palestina para que establezca un aeropuerto y fábricas sin permitir que los palestinos vivan allí. La Nueva Palestina no tendrá ejército, sino solo una fuerza policial. Se firmará un acuerdo para que Israel proteja y garantice la seguridad de la Nueva Palestina. Si la parte palestina rechaza este acuerdo, Estados Unidos cancelará todo su apoyo financiero a los palestinos. Si Israel rechaza este acuerdo, Estados Unidos cancelará todo su apoyo financiero a los israelíes. Este plan propuesto por Estados Unidos pone fin a la lucha palestina por recuperar sus tierras. Niega, de hecho, el derecho a regresar a los refugiados palestinos que huyeron a otros países. Niega también que haya un Estado palestino con todas las garantías soberanas que cualquier Estado tiene en el mundo. Esta es una filtración del acuerdo. Por ello, los asesores de Donald Trump, Jared Kushner y Jason Greenblatt, insisten en que hay que esperar a la conferencia del próximo mes en Bahrein, donde se darán a conocer los detalles exactos de lo que ellos llaman el Acuerdo del Siglo. Y le piden a los palestinos que aprovechen la oportunidad para la paz. Dar la bienvenida a la conferencia en Bahrein, o al menos no impedirla, brindaría a los palestinos la oportunidad de comprobar todas las consecuencias de la iniciativa. El liderazgo palestino no puede seguir diciendo no a todo lo que se les ofrece. Jason Greenblatt, enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio. Los palestinos están furiosos. Afirman que jamás aceptarán ni este ni ningún otro acuerdo que no reconozca su Estado soberano. أود أن أعيد التأكيد على رفضنا المطلق للمحاولات الأمريكية الهادفة إلى إسقاط القانون الدولي والشرعية الدولية بما يسمى صفقة القرن، وهنا إسقاط مبدأ الدولتين على حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. وكل مقدراتها وكل ما تملك من مقدرات وإمكانات قيادية وتنظيمية وسياسية وعسكرية وإعلامية ومالية شعبية وقيادية لهذه الحركة من أجل دعم الموقف الوطني القوي المتماسك في رفض صفقة القرن. En medio de todo esto se revela este vídeo de cómo drones palestinos cazan a los tanques de Israel. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, como siempre. Gracias también al equipo allá en Madrid. Gracias a todos ustedes por estar siempre con nosotros, buscando las razones, buscando las diferentes versiones de la realidad. Esta noche tengo el placer de presentar, tenemos dos invitados, cada quien en su área, muy puntuales, muy claros, muy expertos.
Khaldia Abu Bakra, activista palestina allá en España, muchísimas gracias. Y Lluís Torres, politólogo, también allá en Madrid, gracias a los dos, buenas noches. Aunque primero las damas, bueno, Khaldia, quiero empezar con Lluís para que después hagamos el contraste. Lluís, hoy se celebra el Día Internacional de Al-Quds. En estos 40 años de haberse instituido, ¿cómo ha ayudado a la causa palestina, por favor? Muy buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo. Esto es claro, desde que se instauró el Día Mundial de Al-Quds, se ha puesto en el mundo árabe aún más, si cabe, la cuestión palestina en el mapa. Es decir, es una forma de unificación del mundo árabe ante injerencias externas. No olvidemos que cuando el Ayatollah Khomeini instauró por primera vez en 1979 este Día Mundial, no solo pretendía reivindicar la causa palestina, sino la unificación de todos los musulmanes ante agresiones externas y la unificación de todos aquellos oprimidos ante los opresores. Es decir, que este Día Mundial sirve para dos cosas: para poner la causa palestina en el mapa, y esto es lo que ha ayudado a hacer durante 40 años, y por otro lado, para unir lo que sería la comunidad musulmana ante injerencias externas. Bien. Ahora sí, Khaldia, ¿ha sido suficiente lo que ha hecho el mundo para detener a los crímenes israelíes? Hemos visto una terrible sangría sádica hecha por Israel sobre la Franja de Gaza. Yo recuerdo cuando cubrimos aquí la guerra del 2014 y era prácticamente de terror, Khaldia, la destrucción y la muerte que Israel hacía ante la ineptitud de todo el mundo, de todos los países, para detener esa masacre. ¿Ha sido suficiente lo que ha hecho el mundo? Muy buenas tardes. Bueno, no ha sido suficiente. Es más, el mundo ha sido injusto con Palestina desde el principio y lo sigue siendo cada día más. Yo siempre recuerdo, y lo diré siempre, la primera injusticia cometida en contra de Palestina y los palestinos fue por parte de las Naciones Unidas con la partición de Palestina sin consultar a los ciudadanos autóctonos de Palestina. Y desde entonces no hacen más que seguir. Hablando ahora del acuerdo del siglo, recuerdo en el engaño en el que ha caído la OLP, con también cuando por primera vez se empezó a hablar de negociaciones de paz, y tantos años después, 25 años después, mira dónde estamos. Cada vez estamos perdiendo más tierras y más derechos. Por lo tanto, no es que sea suficiente, es que cada vez están haciendo más daño a Palestina, a los palestinos. Bien. Lluís, ¿qué significa, ojalá que nos podamos dar prisa porque hay muchísimas preguntas, así que les ruego un minuto para cada respuesta. Lluís, ¿qué significa que mientras se celebre el Día Internacional de Al-Quds, desde Washington se estén manejando ya al mismo tiempo los hilos para sepultar al Estado palestino? De hecho, ayer llegó una delegación de Donald Trump a Jerusalén. Por favor. Muy rápidamente. Lo que pretende Washington con este acuerdo son dos cosas principalmente. Si el acuerdo prospera y sigue adelante, es una situación muy favorable para el Estado israelí, con lo cual Washington lo que está es favoreciendo los intereses de uno de sus campeones regionales en Oriente Medio. Por otra parte, si el acuerdo no prospera, toda la carga de culpabilidad apunta a que irá hacia las organizaciones palestinas, con lo cual, y Donald Trump y su administración ya lo han avisado, no solo cortarán financiación a lo que vendrían a ser organizaciones palestinas, sino que además justificarán agresiones por parte de Israel, especialmente en la Franja de Gaza. Ya, dicho así tan fácil y tan contundente, Lluís. Khaldia, está por presentarse el acuerdo del siglo. Antes de que hablemos de los detalles del acuerdo, quiero preguntarte, ¿quién está detrás del acuerdo del siglo? ¿Es una idea de Donald Trump y su yerno? ¿O qué grupo de israelíes están detrás? Lo pregunto porque, mira, parece ser que el acuerdo del siglo solo le interesa a Donald Trump, a Netanyahu y a sus lamebotas, porque a los demás israelíes parece que no les importa. Mira lo que dijo Kenneth Abramowitz.
argumentando de que el acuerdo del siglo es ineficaz. No conozco a nadie que esté interesado en este acuerdo del siglo, dijo el mismo presidente del American Friends of Likud y además donante judío del Partido Republicano de Estados Unidos. Entonces parece que Trump lo usa para las elecciones, Netanyahu también, y por su perfil quizá también asesino, pero hay otros que no. ¿Qué opinas de esto, por favor? Bueno, tiene razón Luis. Detrás de esto, por supuesto, está el movimiento sionista, la gente que rodea a Netanyahu. Y es, como ha dicho Luis, es para justificar todas las agresiones que están haciendo y que van a seguir haciendo a los palestinos. Ellos saben que los palestinos no podemos aceptar algo así, es absurdo, de hecho. Entonces, sabemos lo que está detrás de esto, sabemos que quieren justificar todas las agresiones que están haciendo y todos los robos de terreno que están haciendo a Palestina, porque ellos saben que los palestinos no van a aceptar. Bien. Oye, Jaldía, pero los israelíes, te pregunto, ¿son diferentes a las autoridades del régimen de Israel? Lo pregunto porque mientras Netanyahu quiere la guerra con los palestinos, exterminarlos, como ya hemos visto, matarlos de hambre en la franja de Gaza, pues los israelíes no todos quieren a Netanyahu. Es más, por eso estamos viendo el día de hoy que apenas en las elecciones pudo mantenerse. Israel cada vez es menos religioso y cada vez piensa más en el negocio y en la paz con Palestina a ambas sociedades para que les permita crecer económicamente. Te lo pregunto. Y también te lo pregunto porque hay fiestas, yo he visto fiestas, negocios, escuelas, donde conviven palestinos con israelíes, mientras las autoridades de Israel piensan en reprimirlos y exterminarlos. ¿Qué piensas de esto, Jaldía? A ver, la idea de la creación de Israel nunca ha sido religiosa, es una idea capitalista donde los que más se benefician son las multinacionales que sacan negocio de esto. Por lo tanto, ni tiene que ver la religión ni tiene que ver la ciudadanía. Pero no podemos creernos o caer en lo que dicen unos partidos u otros, porque esto es lo que nos están utilizando como una guerra electoral entre un partido y otro. Los que están en contra de Netanyahu no quiere decir que estén a favor de los palestinos. Ningún partido israelí está a favor de los palestinos. Ahora, la ciudadanía israelí, por supuesto que habrá gente que quiera vivir en paz. Hay grupos que apoyan la causa palestina y los derechos de los palestinos, pero son grupos muy pequeños, no llegan ni al 1%, porque sabemos que incluso los palestinos que viven en los territorios ocupados en el 48 es un 20% de la ciudadanía y que no disfrutan de los mismos derechos que disfrutan cualquier israelí judío. Ellos utilizan la religión para afianzar su derecho, justificar lo que están haciendo, y lo que pasa ahora entre Netanyahu y otros partidos es lanzarse a ataques o acusaciones uno con otro, pero no tienen en cuenta para nada los derechos de los palestinos. Decías que no tiene nada que ver con la religión, pero sí utilizan la religión, ¿no? Como para dar fe, claro, al real estate, ¿no? A la propiedad inmobiliaria. Así es, porque ellos no tienen ninguna justificación para estar allí en Palestina o para convencer a la gente de que ellos tienen derecho a estar en Palestina, excepto la religión, que también es una justificación absurda. Bien. Luis, se ha filtrado que el acuerdo del siglo con el que se creará un Estado llamado la Nueva Palestina no dará las cosas básicas que tiene la soberanía que cualquier Estado en el planeta. La básica, su seguridad, no podrá tener ejército. Dime qué ves en todo esto. Fácilmente. Lo que pretende Washington y lo que pretende Tel Aviv es desarmar al pueblo palestino, que quede indefenso. Tal y como dicen las filtraciones, teóricamente la defensa de esa nueva Palestina quedaría en manos de Israel y únicamente el nuevo Estado palestino poseería fuerzas policiales. Además, dentro de los términos que se han filtrado del acuerdo, también organizaciones, digamos, armadas actuales, como podrían ser Hamas o secciones de la OLP, estarían obligadas a desarmarse y entregar las armas a Egipto, con lo cual no quedaría ninguna oposición armada dentro de Palestina. En esta jugada yo además veo un añadido, y es que una vez que Israel pueda dejar de enfocarse en sus problemas internos, digamos, o en su lucha contra Palestina, podrá focalizarse más en su lucha o conflicto armado contra Hezbollah, un grupo al que teme muchísimo Estados Unidos por sus conexiones con Irán.
Jaldía, otra parte del acuerdo es que los asentamientos israelíes declarados ilegales por la ONU no se devolverán a los palestinos. Israel se quedará con ellos. Yo te pregunto, ¿qué tipo de acuerdo es un documento que viola la ley internacional y las resoluciones de la ONU? ¿Y por qué Israel no quiere devolver esos asentamientos que se los apropió a la fuerza? Israel es una fuerza invasora de asentamientos, de crecimiento y expansión. Es para Jaldía. Adelante. De expandirse. Ellos lo que pretenden es seguir robando terreno a los palestinos, e incluso en esa idea de la creación de la nueva Palestina, desarmando a los palestinos, esto no garantiza que luego sigan construyendo asentamientos en territorios palestinos y anexionándolos. Israel desde que se fundó está vulnerando el derecho internacional. La declaración en sí de Jerusalén como capital de Israel es una vulneración al derecho internacional, por lo tanto es una más de mofarse del derecho internacional por parte de Israel y de Estados Unidos. Bien, Luis, ahora sí voy contigo. Estados Unidos e Israel prácticamente están prostituyendo el derecho y quieren prostituir a los palestinos. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues al ofrecerles en esta conferencia de Bahrein riqueza económica, inversiones, negocios, hermosas ciudades, mejores servicios, empleos, trabajo, una vida digna diferente a la que tienen ahora, por ejemplo, en la Franja de Gaza, a cambio de renunciar a sus tierras, a su país, a su soberanía. Te pregunto el siguiente dilema: ¿cuánto vale el derecho de tierras si esa renuncia podría dar paz? No lo creo. Es decir, la estrategia en sí misma ya es una perversión, porque con lo que están negociando es con territorio conquistado. Es decir, por una parte en Cisjordania se negocian los asentamientos, es decir, ahí están, eso no lo vamos a devolver. Por otra parte, queremos que dejéis de prestar oposición, e incluso tiene que haber un compromiso por parte de Hamás y otros grupos de que haya una reducción de los movimientos populares y de las manifestaciones públicas. Y al mismo tiempo lo que ofrecen como contraparte es levantar un bloqueo sobre la Franja de Gaza, que está provocando una crisis humanitaria que afecta a más de 2 millones de personas. Es decir, ellos utilizan como contraparte para conseguir sus intereses cosas que ya les han quitado previamente: tierras, una economía sostenible, el levantamiento del bloqueo. Es una situación realmente muy perversa. O sea que aceptando, a ver, y eso te lo pregunto a ti, Jaldía, ¿qué pasaría si aceptan un acuerdo como esto? ¿Cuál sería lo malo y lo bueno? Los palestinos todos unidos, Hamás, la Yihad Islámica, la Autoridad Nacional Palestina, la Organización para la Liberación Palestina, dijeron un no rotundo: no aceptamos, no vamos, no nada, no irán a la conferencia de Bahrein. Dos preguntas, Jaldía: ¿por qué no van y escuchan? Y la segunda, ¿qué pasaría si aceptaron un acuerdo como esto? ¿Cuál sería lo bueno y lo malo? Pues no van y no escuchan porque ya se sabe de lo que va el acuerdo. O sea, el ir sería aceptarlo. De hecho, nosotros estamos pidiendo a los países árabes que no vayan a esta conferencia en Bahrein. Ya te digo que no vamos a aceptar este acuerdo. O sea, no hay una posibilidad de qué pasa si se acepta el acuerdo, porque no lo vamos a aceptar. En ese acuerdo se habla de la negación del derecho al retorno de casi 7 millones de palestinas y palestinos que estamos en la diáspora, y esto no lo puede hacer nadie. Ese derecho nadie puede renunciar a él, nadie puede hablar en nuestro nombre. Nosotras y nosotros, los palestinos que estamos en la diáspora, no renunciamos a nuestro derecho al retorno a nuestra tierra. Los palestinos no renunciamos a nuestra tierra, por lo tanto no cabe la posibilidad de pensar qué pasaría si aceptaran el acuerdo, porque no se va a aceptar. Sabemos por experiencia que cualquier negociación en estas condiciones, como ha pasado con los acuerdos de Oslo, vamos a salir perdiendo. Ya estamos perdiendo, ya hemos perdido más de lo que teníamos al principio. Por lo tanto, nuestra elección va a ser la resistencia y seguir luchando por nuestros derechos y por recuperar nuestra tierra. Bien. Luis, dentro del régimen de Israel hay una lucha entre los extremistas de derecha y los de izquierda. Los extremistas de derecha culpan a los israelíes de izquierda, a Francia y a la Internacional Socialista por
años antes haber apoyado la idea de autonomía palestina y ahora pues no pueden contra Palestina. Pregunta, ¿cuál es la relación de la izquierda de Occidente y la protección a los palestinos y por qué los políticos de izquierda de Israel le dieron la autonomía a los palestinos? Se la reconocieron hace tiempo. Muy propio de la izquierda es el aceptar, el instaurar, el expandir o el ir a favor de las nociones del derecho internacional. Es decir, no la izquierda occidental, la izquierda internacional o la propia izquierda israelí no está diciendo nada del otro mundo, no está diciendo ninguna locura, simplemente está diciendo que se respete el derecho internacional. Y con la ocupación obvia de Israel de los territorios palestinos ya desde el inicio, lo que se está haciendo es una vulneración del derecho internacional que lleva décadas en funcionamiento. Como decía antes, también quiero puntualizar la compañera, realmente estos grupos dentro del propio Estado de Israel pueden ser muy residuales. Es más, durante décadas se ha instaurado una retórica política que hace que la población israelí tenga tan instaurado el discurso antipalestino que cualquier partido que proponga una línea política que no vaya, digamos, entre comillas, en contra de la población palestina, está muy condenado al fracaso. Bien, bueno, pues ya lo dijiste. Jaldía, ya nos vamos, la última pregunta, bueno, pero tienes tiempo para contestar. De acuerdo a todo lo que estás viendo, de acuerdo a todos los datos que hay, de acuerdo a las intenciones de Donald Trump y también de lo que está sucediendo con Benjamin Netanyahu ahora de que apenas si puede formar, bueno, no pudo formar gobierno y se disolvió el Parlamento, ¿qué va a pasar? ¿Qué veremos en los próximos meses? Esa es una, ¿y qué veremos en los próximos años? ¿Cómo va a haber paz? ¿Va a llegar la paz? ¿Vamos a seguir así? Ojalá tuviese la bola de cristal para decirte qué va a pasar. Bueno, yo creo que en los próximos meses van a seguir las marchas del retorno, va a seguir la resistencia palestina. Lamentablemente vamos a seguir sufriendo muchísimo todavía muchos ataques y lo que puede pasar unos años más adelante, el mundo puede cambiar en cualquier momento. El mundo puede cambiar en cualquier momento y nosotras lo único que sabemos y que estamos convencidas es que vamos a seguir resistiendo y vamos a seguir luchando. No sabemos cuándo, pero tenemos la fe y la seguridad de que Palestina va a vencer y Palestina va a ser libre. Incluso también se habla de una explosión demográfica en la que los palestinos en algún momento serán más que los israelíes, ¿no? Sí, de hecho, actualmente el territorio de la Palestina histórica, entre el mar y el río Jordán, pues ya se han igualado el número de habitantes palestinos y israelíes. Pero bueno, eso no es lo que importa. También los que estamos fuera, sigue la población creciendo y sigue aferrándose a su derecho. No va a ser la única medida que va a solucionar el tema de Palestina, porque cuando llegaron los sionistas a Palestina eran pocos y los árabes eran más y aún así vencieron. Más vale la calidad que la cantidad y nosotros sabemos que aferrándonos a la lucha y a la resistencia es como vamos a conseguir. Muchísimas gracias, Jaldía. Luis, muchísimas gracias. Un abrazo a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Cierro con la pregunta. Esta pregunta es una pregunta que usted sabe si la contesta o no, si usted sabe si la contesta con un no, con un sí o con un quién sabe, lo que sea, pero vale la pena reflexionar. ¿Qué tanto derecho tienen los pueblos de decir que tal o cual es su territorio? Que tal o cual me pertenece, que es mi propiedad? Cuando todos los países, o casi todos los países, estados, reinos, naciones, se formaron así, por la fuerza, por invasiones, por guerras. Por eso pregunto, ¿algún pueblo tendrá derecho de decir este territorio es mío? Cuando en su propia historia ese territorio también se lo quitó a los lugareños antiguos que ahí estaban antes, y se lo quitó de la misma forma. Más aún, la pregunta va por este sentido. ¿No es tiempo entonces de que el ser humano reconozca que la Tierra, el planeta Tierra, no es de nadie, sino de todos, y que lo que de verdad hay que respetar sea la vida de los demás? Buenas noches.